Tercer ejercicio. Reconocer el comportamiento de sucesiones aritméticas y geométricas al resolver problemas en diferentes contextos. Dice, Víctor visitó el Museo de Arte Moderno en su interior observó una franja de formas geométricas que rodeaba todas las habitaciones. Aquí está la franja que él observó. Dice, ¿qué formas geométricas puedes observar? Bueno, se observan estrellas, polígono, estrella, polígono, y cada estrella tiene una serie de puntos en su interior. ¿Qué patrón observas en las formas geométricas? Bueno, si vemos bien, la estrella tiene 4 puntas, esta ya tiene 6, esta ya tiene 8. Este es un triángulo de 3 lados, este es un rectángulo, 4 lados, y este es un pentágono, 5 lados. Aquí nos pregunta cuántas puntas tiene la primera estrella, pues tiene 4. ¿Cuántas puntas aumenta de estrella a estrella? Ya vimos que de 4 pasó a 6 y de 6 pasó a 8, entonces aumenta 2 cada vez. La siguiente estrella formada por la sucesión será la cuarta. Una sucesión es un conjunto de elementos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que tenemos estrella, polígono, entonces esto es una sucesión. Si tuviéramos estrella, polígono y un número, entonces tendríamos que tener estrella, polígono y un número, entonces la sucesión acabaría hasta el número. ¿Okay? Dice, la siguiente estrella formada en la sucesión será la cuarta. Primera sucesión, segunda sucesión, tercera sucesión. Dibuja la cuarta estrella que se formará. Si viene sumando de 2 en 2, ¿cuántas tendrá la que sigue? 10. Ahora, eso que vimos atrás es para hacerlo de manera sencilla, o que es algo que se puede hacer por simple inspección, pero existe una fórmula cuando no es no es un elemento de la siguiente sucesión el que estamos buscando. ¿Sí? En las sucesiones aritméticas tenemos la fórmula que A, que es el primer término o el valor del primer término, más R, que es la razón, por n menos 1. R en el caso de la estrella, por ejemplo, es 2, porque la punta de las estrellas viene sumándose de 2 en 2. Ojo, la sucesión aritmética tiene que aumentar o disminuir en la misma cantidad de sucesión a sucesión. En el caso de los polígonos, vemos que aumenta de un lado a la vez, de 3 lados a 4 lados y luego a 5 lados. ¿Sí? Entonces ahí la razón es 1. En los puntos vemos que pasa de un punto a 3 y de 3 a 9. Es decir, la diferencia aritmética es 2 y luego se convierte en 6. Entonces ahí no estamos hablando de una sucesión aritmética. Dice, observe los polígonos regulares en la sucesión de formas geométricas y calcula cuántos lados tendrá el séptimo polígono, donde n es igual a 7. Utiliza la fórmula, n es igual a 7, 7 menos 1 va a ser 6, este 1 representa el primer término, 7 menos 1 es igual a 6, por la razón que es 1, 6, más el primer término, ¿cuántos tiene? 3, entonces el polígono en la séptima sucesión va a tener 9 lados. Dice, observa los puntos que tienen las estrellas en su interior. ¿Cuántos puntos tiene la primera estrella? Ya vimos que es 1, la segunda tiene 3 y la tercera tiene 9. Dice, ¿cómo va aumentando los puntos? ¿Al doble, al triple, al cuádruple? Si el primer estrella multiplicamos por 3 nos da 3, o sea, un punto por 3 nos da 3, 3 puntos por 3 nos da 9. Entonces va aumentando al triple. Dice, el siguiente conjunto de puntos en la sucesión ocupará el cuarto lugar, por lo tanto n es igual a 4. Entonces tenemos 9 puntos por 3 va a ser 27 puntos en el siguiente polígono, que sería en la siguiente estrella, que sería de 10 puntas. Esa ya es una sucesión geométrica.
Para la sucesión geométrica se utiliza esta fórmula, a, que es el valor del primer término, por la razón elevada a la n-1, donde ya sabemos que n es el número de término que estamos buscando. Dice, la franja de formas geométricas también tiene una sucesión de números, no trae números. Aquí quiero creer que hay otro error. Esto se trata de razonamiento. Si te están dando datos erróneos, debes de saber distinguirlos. Dice, la franja de formas geométricas también tiene una sucesión de números. No hay números en la sucesión. Dice, observa los números y calcula el valor del sexto término n igual a 6 utilizando el modelo matemático pero no hay números. Dice, consolida lo aprendido realizando los siguientes ejercicios. Determina el décimo término de la siguiente sucesión. Vamos a ver cuál es la razón primero, es lo que tenemos que encontrar. De 4 a 11 hay 7 unidades. De 11 a 18 hay 7 unidades. Entonces vemos que sumando 7 cada vez vamos encontrando el siguiente elemento, el siguiente término. Entonces tenemos una sucesión aritmética donde la razón es igual a 7. ¿Sí? Si aplicamos la fórmula, esta que tenemos aquí, que es a, que es el valor del primer término, que en este caso sería 4, más r, que es la razón, que es 7, por n-1. N es el décimo término, entonces n toma el valor de 10. 10 menos 1 será 9 por 7, 63, más 4, 67. Aquí vamos a hacerlo. 4 más 7, que es la razón, multiplica 10 menos 1, es igual a 67. Dice, determina el octavo término de la siguiente sucesión. De 1 a 3 hay 2 unidades. De 3 a 5 hay 2 unidades. De 5 a 7 hay 2 unidades. Entonces hay un valor constante. Quiere decir que hablamos de una sucesión aritmética donde la razón es 2. Si aplicamos la fórmula, 1 es el valor del primer término, acuérdense, a, más 2, que es la razón, por el término que estamos buscando. 8 menos 1, que sería 7, por 2, 14, más 1, 15. Dice, determina el doceavo término de la siguiente sucesión. 5, 1, menos 3, menos 7. De 5 a 1 se redujo en 4. De 1 a menos 3 se redujo en 4. De menos 3 a menos 4 se redujo en 4. Entonces estamos hablando nuevamente de una sucesión aritmética donde la razón es menos 4. Abusado, nos está dando un valor negativo, tenemos que usarlo como tal. Si usamos un valor positivo nos va a dar un resultado erróneo. Entonces aplicamos la fórmula que dice que 5, o sea a, el valor del primer término, más menos 4 por el término que estamos buscando. 12 menos 1 es 11. 11 por menos 4, menos 44, más 5 es menos 39. ¿Sí? Si utilizan este valor positivo les va a dar 49 y ya van a ver que no es cierto porque se va reduciendo, entonces se va reduciendo, se está volviendo negativo. Y aquí les daría un número positivo. Dice, determina el séptimo término de la siguiente sucesión. De 2 a 6 se incrementó 4. De 6 a 18 se incrementó 12. Entonces ya no hablamos de una sucesión aritmética, hablamos de una sucesión geométrica y tenemos que usar esta fórmula, donde a es la razón, que no la hemos encontrado, a es el valor del primer término, 2, por la razón que no hemos encontrado, por n, que sí sabemos que estamos buscando el séptimo, a la menos 1. Ahora, aquí vemos que aunque no es constante va subiendo, entonces tenemos que buscar un valor que multiplicado por 2 nos dé 6. Vamos a ver, 2 por 3 nos da 6 y vamos a ver si 6 por 3 nos da 18. Entonces la razón es 3. Aplicamos la fórmula que es el 2 del valor del primer término por 3 a la 7 menos 1. 7 a la menos 1 es 6. 2 por 3 a la sexta es igual a 1458.
Acuérdense que en una potencia el exponente nos indica cuántas veces vamos a usar la base. Es sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y los multiplicamos. Aquí les voy a dejar estos dos de tarea. Determinar el quinto término de tal sucesión, determinar el sexto término de la siguiente sucesión. Ejercicio 4. Aplica la proporcionalidad directa e inversa en la solución de problemas vinculados en su vida cotidiana. La proporcionalidad es la relación entre dos magnitudes. Se llama directa cuando al aumentar una magnitud aumenta la otra en la misma razón o en la misma proporción, y es inversa cuando al aumentar una la otra disminuye. ¿Sí? Ojo con eso, proporcionalidad directa e inversa. Proporcionalidad, comparación entre dos magnitudes, directa cuando al aumentar una la otra aumenta en la misma proporción, e inversa cuando una aumenta la otra disminuye. Dice, Luis y su familia realizan un viaje en automóvil a Acapulco. Está a 380 kilómetros de la Ciudad de México. La siguiente tabla muestra el avance de la distancia recorrida y el tiempo que les llevó. Dice, ¿qué sucede con el valor de la distancia a medida que aumenta el valor del tiempo? Vemos que entre más aumenta el tiempo, más aumenta la distancia. Eso sucede. Dice, ¿qué sucede con el valor del tiempo a medida que disminuye el valor de la distancia? Si disminuye la distancia, disminuye el tiempo. Entonces, ¿qué tipo de proporción representan las variables de d con respecto de t? Ya dijimos que si una aumenta y la otra aumenta es directa. O si una disminuye y la otra disminuye es directa. Ahora, si la relación distancia sobre tiempo es la velocidad a la que circula el auto en el que van, ¿qué valor tiene cada una de las filas? ¿Qué valor tiene en cada una de las filas la velocidad? Distancia sobre tiempo. Si dividen, les va a dar que todas tienen el mismo valor. Si dividen 95 entre 0.1, 190 entre 2.4, 285 entre 3.6 y 380 entre 4.8, todo les va a dar 79.17. Es un número decimal este. ¿Qué significado tiene el valor obtenido de la velocidad? Pues ¿qué significa? Pues que van a una velocidad constante según esto, ¿no? Dice, cuando llegaron a Acapulco deciden seguir hasta Ixtapas y Guatanejo, que está a 260 kilómetros. Si siguen con la misma relación, ¿en cuánto tiempo más arribarán a Ixtapa? Vamos a ver los datos. Tenemos que la distancia 1 es 380 kilómetros. El tiempo que se llevaron fue de 4.8 horas. La distancia 2 que van a recorrer es de 260 kilómetros. Y nos están preguntando en cuánto tiempo más o qué tiempo más se llamarán para llegar de Acapulco a Ixtapas y Guatanejo. Como estamos buscando el tiempo 2, vamos a dejarlo arriba para que se nos facilite la operación. Lo pueden poner abajo, no hay problema. Pero aquí vamos a dejarlo arriba. Entonces el tiempo 2 es al tiempo 1, como la distancia 2 es a la distancia 1. O al revés, la distancia 2 es a la distancia 1, como el tiempo 2 es al tiempo 1. Ahora, aquí se aplica una regla que se le llama regla de 3. ¿Por qué? Porque se utilizan los tres valores conocidos. Si yo conozco este, multiplico cruzado los que están, que conozco, distancia 2 por tiempo 1 entre distancia 1. Esa es la incógnita. Entonces el tiempo 2 va a ser distancia 2 por tiempo 1 entre distancia 1. Regla de 3. Y tenemos un resultado de 3.28 horas. Dice ahora, en el trayecto hacia Acapulco la relación d sobre t, es decir, la velocidad a la que va el automóvil, siempre fue la misma. Sin embargo, resulta imposible mantener siempre la misma velocidad. El registro de datos
El registro de estos datos del recorrido de Acapulco a Ixtapa se muestra de igual manera en la siguiente tabla. Para recorrer 80 kilómetros se llevó .81 horas, para recorrer 90.72, para recorrer .647, .109. Bueno, ¿qué sucede con el valor del tiempo a medida que aumenta el valor de la velocidad? Si vemos que aumenta la velocidad, está disminuyendo el tiempo. ¿Qué sucede con el valor de la velocidad a medida que disminuye el valor del tiempo? Si disminuye el valor del tiempo, aumenta el valor de la velocidad. Entonces estamos hablando de una proporción inversa. Si una magnitud aumenta y la otra disminuye, o si una disminuye y la otra aumenta, es inversa. Dice, si la relación velocidad por tiempo es la distancia que recorre el automóvil en el que van, ¿qué valor tiene cada una de las filas el valor de D, es decir, velocidad por tiempo? Pues todas tienen el mismo valor, 64.8. Dice, ¿qué significado tiene el valor de la distancia? Pues que van recorriendo la misma distancia, entre más velocidad pues hace menos tiempo, ¿no? Finalmente llegaron a su destino. ¿Cuántos kilómetros en total recorrieron? Pues los 380 más 260, son 640 kilómetros. Dice, si en promedio el papá de Luis manejó aproximadamente a 87.5 kilómetros por hora, hizo en total 7.3 horas, ¿en cuánto tiempo sus primos los alcanzarán si ellos manejan a 130 kilómetros por hora? Dice, ¿es más o menor tiempo? Es obvio que si van a más velocidad, lo van a hacer en menos tiempo, como ya vimos en la tablita anterior. Dice, plantea la relación. Como es una proporcionalidad inversa, la velocidad 1 es a la velocidad 2, como el tiempo 2 es al tiempo 1. Abusados, ¿eh? Cuando es inversa, no va B1, B2, T1, T2, va al revés, o invertido, mejor dicho, porque es una proporcionalidad inversa. Si lo ponen como si fuera directa, les va a dar un resultado erróneo. Aquí nos está preguntando, ¿qué sucede si realizas un planteamiento recto y realizas las operaciones? Ahí tenemos la incógnita, ¿no? Perdón. ¿Qué creen que va a suceder? Por lo que ya platicamos, ¿no? Les va a dar un resultado erróneo. Dice, ¿qué propones para que el resultado sea coherente con la relación establecida anteriormente entre la velocidad y el tiempo? Ahí se los dejo de tarea. Luego, dice, relaciona el tipo de proporción con su característica y planteamiento. Regla de 3 inversa, regla de 3 directa. Dice, característica. Las variables tienen un comportamiento de tal forma que si una aumenta, la otra también. O bien si disminuye una, también la otra. Estamos hablando de una proporcionalidad directa. Las variables se comportan de tal forma que cuando una aumenta, la otra disminuye, o bien si una disminuye, la otra aumenta. Estamos hablando de una proporcionalidad inversa. El planteamiento D2 sobre D1 es igual a T1, pues ya vimos que como están invertidos, pues es inversa. El planteamiento D1 sobre D2 es igual a T1 sobre incógnita. Aquí sabemos que estamos buscando el T2. Entonces es una proporcionalidad directa. Dice, para cada ejercicio realiza las operaciones necesarias en el espacio señalado. En una escuela con 850 alumnos, tan solo el 34% son mujeres. ¿Qué cantidad de mujeres representa dicho porcentaje? Bueno, a 1 le vamos a llevar al total de alumnos, que son 850, y el porcentaje 1, que sería lo que representa 850, es el 100%. A 2, que es la cantidad de mujeres que no conocemos, es igual a X, es decir, la incógnita. P2 es igual al porcentaje de mujeres.
¿sí? Aquí vemos que si disminuye el porcentaje, disminuye la cantidad. Entonces hablamos de una proporción directa, donde la incógnita A2 es A1, como P2 es igual a P1. Resolvemos por la regla de 3 y encontramos que 850 por 34 entre 100 nos da que 289 son mujeres. ¿Sí? Aquí si comprueban, 289 entre 850 les va a dar 0.34 y si lo multiplican por 100 pues es el 34%. Siempre en la medida de lo posible, si tienen alguna duda en sus operaciones, hagan la comprobación. Si se sienten seguros, pues no es necesario hacer la comprobación, sobre todo en el examen, ¿verdad? Que es contra reloj y es a mano porque no dejan entrar con calculadora ni dispositivos electrónicos donde puedan hacer sus cálculos. Dice, 2 trabajadores de una escuela pintan la fachada de un salón en 3 horas. 2 la pintan en 3 horas. Si deciden hacerlo entre 5 personas, ¿en cuánto tiempo debe de terminar de pintar dicha fachada? Por simple lógica, pues se debe de reducir el tiempo. Entonces, si aumento el personal, disminuyo el tiempo, hablamos de una proporcionalidad inversa, donde P1 es la cantidad de personal inicial, que es 2, T1 es el tiempo inicial 3, el personal segundo va a ser 5 y el tiempo en que lo van a hacer es el que no conocemos. Como es inversa, colocamos invertidos, es decir, el número de personas 1 entre el número de personas 2 es al tiempo 2 entre el tiempo 1 y multiplicamos cruzado. Tiempo es igual a 2 por 3 por 5 y el tiempo es igual a 1.2 horas. Bueno, dice, en el primer mes de este año las remesas principalmente procedentes de Estados Unidos alcanzaron 2 millones de dólares. Si al día de hoy el precio por dólar está 19.54, ¿a cuánto equivale en pesos? Ya vemos que el dólar es un dólar, el D1, o sea, el número de dólares original es 1. El precio de ese dólar es 19.54. La cantidad de dólares, la segunda cantidad de dólares es de 2 millones y la cantidad en pesos segunda es la que estamos buscando. Entonces, aquí es una proporcionalidad directa, porque si aumentan los dólares, aumentan los pesos. Entonces de 2, o sea, el dólar inicial sobre los dólares finales es igual a los pesos finales entre el peso inicial, que es del de $1. Despejamos P y multiplicamos cruzadito y obtenemos el resultado de 39.080.000. Dice, una manguera tarda en llenar una cisterna 5 horas. Si se colocan 3 mangueras con las mismas características, ¿en cuánto tiempo deberá llenarse? Aumentamos el número de mangueras, esperamos que se reduzca el número de horas, entonces estamos hablando de una proporcionalidad inversa. Y aquí tenemos que las mangueras iniciales son 1, el tiempo inicial son 5 horas, las mangueras propuestas son 3 y el tiempo final va a ser X. Entonces, como es inversa, lo ponemos al revés o invertido y despejamos T2 y encontramos que deben de ser en 1.67 horas.